amistad. Tu mirada siempre me levanta. Anhelo ver el rostro de aquel que me amó. Puedo escuchar tu voz llamándome. No puedo escapar de tu imparable amor. Corro hacia ti, nunca me soltarás. Tu rostro hoy veré, aquí me quedaré. Bendito sea el Señor, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Bendito sea el Señor, hermanos. Que reciban grandes saludos del hermano Oscar, ¿verdad? Está muy contento, me habló muy gozoso, ¿verdad? Y saludando a todo el pueblo. Dice, diles que los amo mucho y que oren también mucho por esta iglesia, hermanos, porque pruebas se vienen difíciles, ¿verdad? Pero como quiera no estamos solos. En realidad, hermanos, el Señor siempre nos ha mostrado su fidelidad y hay que esforzarnos para hacer correctamente lo que el Señor nos pide. Estaba mirando el otro día, en veces pues llega uno cansado del trabajo, hermanos, y me puse a mirar una predicación de un pastor, el cual estaba mirando, ¿verdad?, de cómo el ecumenismo, ahora sí, la unidad de religiones cada día está más fuerte. Muchos pastores, hermanos, están dejando ahora sí, abandonando sus ovejas, ¿verdad?, para irse a esa asociación, ¿verdad? Y sabemos que el tiempo nos va señalando, hermanos, cómo la venida de ese ser desastroso, ¿verdad?, el anticristo, hermanos, pronto va a venir a gobernar la tierra. También como estaba platicando la hermana Tania, ¿verdad?, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, hermanos. Echémosle muchas ganas, hermanos, y al mirar esa predicación, hermanos, y mirar unas lecturas de Corintio, miré, hermanos, de cómo es necesario tener una entrega completa a Dios, hermanos. Que realmente haga un crecimiento en nosotros, hermanos, porque hay mucha confusión hoy día en el mismo cristianismo, hermanos. Estaba mirando, hermanos, miles de religiones, ¿verdad? Miles de congregaciones cristianas, hermanos, que hoy día están predicando cada quien lo que quiere y lo que cree. Muchas veces ya están predicando ahora sí, ya sin la Biblia. Entonces, hermanos, la gente está siendo confundida si nosotros no ponemos empeño y le pedimos al Señor que nos ayude. Es muy necesario leer la Biblia constantemente, hermanos, hacer el esfuerzo por leer constantemente y aprender, ¿verdad? Porque aunque el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, y da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad?, para conocer más de nuestro Dios es necesario crecer, hermanos. Es como un niño, hermanos, y varias lecturas se habla de cuando uno es niño, hermanos. Entonces, cuando un niño, hermanos, les empiezas a dar lechita, ¿verdad? Cuando un niño está chico, hermanos, le empieza a dar su biberón. Después va en su desarrollo, ¿verdad?, y le empieza a dar comida sólida. No le puedes dar, al momento que nace y él tiene hambre, no le puedes dar comida sólida. No le puedes dar un bistec, ¿verdad?, un pedazo de tortilla o pan, ¿verdad?, porque lo ahorcarías. Entonces, hermanos, Dios nuestro Señor nos pide, ¿verdad?, de que así como un niño va en su crecimiento, también nosotros tenemos que ir en un crecimiento espiritual. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Hoy día quiero compartir estas lecturas, hermanos, para la gloria de Dios, hermanos. Así como estaba diciendo también el pastor Oscar, hermanos, que en veces se nos hace difícil. ¿Qué tema daré, hermanos? Si uno pregunta, ¿verdad? Yo lo que hago, hermanos, les digo sinceramente, miro lecturas, ¿verdad? Y miro la situación que estaban pasando en cierta, ahora sí, iglesia, y lo comparto con ustedes, hermanos, para que de esa manera aprendamos y tengamos cuidado. Cuando Oscar estaba aquí, hermanos, la mayoría de veces que iba a hacer sanidades, hermanos, me invitaba a mí, ¿verdad?, a varios lugares, íbamos y, hermano, deme un raite, ¿verdad?, a tal lugar, porque pues tienen una necesidad, hermanos. Y él decía, pues si me hace el favor, pues deme el raite, ¿verdad?, y yo pues lo llevaba. Entonces miraba cómo el Señor lo usa, hermanos, cómo lo usa, hermanos, pero cuando me dijo él que él ayunaba tantos días, dijo, ay Señor, pues no de mal de lo usas, ¿verdad? Hay veces que se aventaba 40 días con puros caldos así de verduras, hermanos, y pues uno trata de aguantar un día, hermanos, y batalla, ¿verdad?
pero sí estamos diciendo constantemente, Señor, úsanos. Pero es que entre más dobleguemos nosotros la carne, hermanos, el Señor se apodera más de ti, hermanos. En realidad necesitamos nosotros doblegar este cuerpo, hermanos, porque la carne no se quiere someter a las cosas de Dios. Sabemos, hermanos, que la carne anda buscando sus deleites en el mundo. Y pues vamos a mirar ahorita a través de lecturas, hermanos, el consejo que nos da la palabra de Dios, hermanos, y hay que apegarnos nosotros de lo que diga la palabra de Dios, no lo que digan ciertas personas, hermanos. En realidad, hermanos, es muy bonito conocer de la palabra de Dios y tenemos que deleitarnos. Y vamos a mirar qué dice en Primera de Pedro 2:1. Un amén cuando lo tengan. Primera de Pedro 2:1, hermanos. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios así, hermanos, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, dice, hipocresía, dice, envidias y todas las detracciones, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a orar poquito, hermanos. Bendito Dios Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por este compartimiento de tu palabra. Señor Padre Santo, te pedimos para que ilumines cada día nuestros corazones y tengamos ese deseo y desear esa leche espiritual, Señor, no adulterada, Señor Padre Santo, a dejar todas las cosas de la carne, Señor, donde se deleita, y que seas tú, Señor Padre Santo, dándonos ese crecimiento, Señor. Necesitamos aprender más de ti, Señor Padre Santo, ayúdanos, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús para que este mensaje penetre los corazones, Señor Padre Santo, y a mí me uses ungiéndome con tu Santo Espíritu, Señor Padre Celestial. Sé que tú eres el único, Señor Padre Santo, que nos puedes ayudar, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Le puse, ¿verdad?, al nombre del tema, hermanos, ¿cómo es tu desarrollo espiritual? Tiene que haber un desarrollo en nosotros, hermanos. Pedro, hermanos, en realidad miramos, ¿verdad?, que toda persona, hermanos, toda persona, si en este caminar no ha habido un cambio en su vida, hermanos, si la palabra de Dios no ha hecho nada en tu vida, es para que analices. Es para que analices tu vida, que realmente no estás poniendo atención a lo que Dios te pide. Porque una cosa es entender la palabra y otra cosa darle el valor a la palabra. En realidad, hermanos, muchas personas conocen, ¿verdad?, pero no viven como el Señor nos pide, y eso de nada nos serviría, ¿verdad? Entonces, Pedro, hermanos, era violento ese hombre, era ahora sí impulsivo, ¿verdad? Miramos que cuando fueron a arrestar a Jesucristo, él todavía, pues teniendo tanto tiempo con Jesucristo, saca su espada y le corta ahora sí la oreja al soldado, y Dios nuestro Señor Jesucristo le dice: mira, ¿sabes qué? Mete tu espada nuevamente a la funda, ¿verdad? Dice, porque no es así como se arreglan las cosas. Yo tengo el poder de hablarle a mi Padre que mande más de 12 legiones para que Él me ayudara, pero no es así. ¿Cómo se podría cumplir el propósito de Dios, verdad? Entonces sabemos, hermanos, que hay un propósito de Dios en nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender de la palabra. Porque hoy en día, hermanos, tenemos que enseñarnos a pedirle al Señor el discernimiento de espíritus, hermanos, porque no todos son de Dios. Todos vamos pasando luchas, hermanos, pero si nos pegamos al Señor, hermanos, siempre el Señor te va a dar la respuesta. Aunque por ahí de repente se desvía uno poquito, hermanos, pero de repente te das cuenta que aquí está la verdad en el Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Y miro cómo el pastor Oscar, hermanos, siempre lo usaba el Señor de tal manera que yo decía: Señor, qué bonito es trabajar con tus siervos, ¿verdad? Qué bonito es conocer lo que tú haces en cada persona. Cuando lo miré al momento, yo pues pensaba diferente de él, ¿verdad? Pero cuando miré que cuando íbamos a cierto lugar, hermanos, a través de la oración el Señor le mostraba qué había ahí en esa casa. Contaminación de lo que muchas veces uno compra, hermanos, de lo que a veces uno tiene en las casas, hermanos, cuadros que uno los mira muy bonitos, hermanos. El que lo crea, ¿verdad? Y el que no, pues se quede como está. Pero yo les digo, hermanos, lo que miramos. Hay personas que compran unos elefantitos con el moco parado así, hermanos, se miran muy bonitos. Pero todos esos tienen conjuros, hermanos. Créame, hermanos, que a personas que pasaron por esa situación, después daban testimonio que ese era el problema. ¿Cuántas veces la gente compra unos carrizos, unas hierbitas trenzadas así, ¿verdad? Que venden los chinos, hermanos. Los chinos están tremendos para la brujería, hermanos.
y la gente dice, pues esta plantita verde ahí la voy a poner para la mesa de centro. Y esto es de la buena suerte. Le ponen listones de colores y ahí la van tejiendo, hermanos. Pero todo eso, hermanos, no hay nada que te dé buena suerte si no estás con el Señor. Entonces, hermanos, me miraba y dije, ay, Señor, qué bonito es que tú le avisas a este varón lo que en esa casa está ahí, ¿verdad? Entonces eran regalos que muchas veces la gente aceptaba, regalos, hermanos. En una ocasión fuimos con una mujer dicen a ciertas personas, de mucho billullo, hermanos. Era muy acomodada esa persona. Y entonces ella no creía en el catolicismo porque dice que cómo trabajaban los sacerdotes. Entonces ella dice que pues hacía buenas obras y que tenía como ese poder para hacer como ciertos rezos y la gente sanaba y encontraba la paz. Entonces de repente, hermanos, esa mujer se empezó a secar de los pies aquí. Todas los pies flacos, negros, hermanos. Entonces, cuando le invitaron al pastor Oscar, ¿verdad?, a que fuera a orar por ella, dice, sí vamos, pero te voy a decir cuál es la causa de todo eso. Tú has dejado meter todo ese paganismo a tu casa, pero era gente que agradecida, hermanos, sin saber de lo que ellos acarreaban a ese lugar. Era gente que compraba un jarrón o un pescado con la trompa abierta, hermanos, y que según tú le avientas arroz, allí nunca te va a faltar la comida, que tú le pones una monedita y nunca te va a faltar el dinero, y puras mentiras, engaños de Satanás, hermanos. Entonces le dijo el pastor, mira, ¿sabes qué? Deshazte de todo eso que tienes ahí y Dios te va a sanar. Pero son cosas muy hermosas, muy llamativas. Son cosas que pues son regalos de personas que con mucho amor me lo dieron, porque el Señor también me usaba de tal manera. Pues no te usa tanto así, porque mira cómo estás. Ya la mujer que no podía caminar, hermanos. Y él les dice, ¿sabes qué? Y empezó a dar su testimonio, que una bruja sacó a su esposo, hermanos, mandando unos sapos, hermanos. Y uno se queda, pues, ¿qué tiene que ver los sapos? Entonces él dice, la señora ahí dice, cuando de repente llegaban unas ranas y grita a la ventana de mi casa. Y de repente pues no sabía y empezó como a quitarse la paz del hogar. Empezó allí a haber problemas entre el esposo y la esposa. Y ellos preguntaban, oye, si éramos felices, y de repente, ¿qué pasó? Y dice que pues nomás de repente el esposo se enfureció y salió con su ropa y no le dijo ni por qué te voy a dejar, ni por nada, ¿verdad? Entonces que ella andando un día en el mercado, dice que una señora se le acercó y le dice, perdóname, porque no supe lo que te hice. Dice, yo sabía que, no sabía que eso era mal. Dice, yo saqué a tu esposo, hice que se saliera de tu casa. ¿Pero cómo? Dice, te mandé unas ranas, unos sapos, ¿verdad? Hermanos, Dios nuestro Señor a este varón lo ha usado a trabajar en niveles muy altos, hermanos. Todo a consecuencia de la consagración a Dios, de buscar la santidad, hermanos. Porque el Señor no va a usar un vaso sucio, hermanos. Si tú miras la palabra de Dios, el Señor siempre te está diciendo, busca la santidad, busca la santidad. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo es que este varón lo usas en tantas cosas? Hermano, tienes que pagar un precio. ¿Quieres que los use el Señor y quieren que realmente haya ese crecimiento en la iglesia? Él de la nada llegó a Manzanillo, hermanos, y de repente ya había cerca de 100 personas, pero viene siempre el enemigo astutamente, hermanos, se introduce a meter cizaña y mucha gente salió de allí. ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros nos gustan las novedades. O cualquier persona que ¿sabes qué? No te creas del pastor. ¿Cuántas veces el pastor ha dicho, hermano, yo no soy brujo, soy un servidor del Señor? Porque ciertas personas allí le empezaron a decir, vamos a ver al brujito Oscar. Dice, no, yo no soy brujo, dice, yo soy un servidor de Cristo. Entonces, miramos, hermanos, de que Dios nuestro Señor aquí nos muestra también de que dejemos desechando toda la malicia, dice, todo engaño, dice, hipocresía, envidias y toda distracción, hermanos. Muchas veces en las iglesias se mete eso, hermanos. Y si nosotros no tenemos un discernimiento, hermanos, rápido se divide la iglesia. Porque es una contaminación, dice el Señor, poca levadura leuda toda la masa. Entonces, hermanos, ¿qué parece? Me acuerdo de una vez que le pedí una receta al hermano Juanito para hacer pan. Hace un pan muy sabroso, a ver cuándo me invita otra vez, ¿verdad? Pero le dije, hermano, ¿cómo me gusta ese pan que él hace? Y le dije, páseme la receta porque yo también voy a empezar a cocinar pan. Bueno, pues dijo, mira, nomás mides esto y las medidas, y me dijo cómo hacerle.
pero a mí no me salió pan, me salieron cookies y bien duras, hermanos. Entonces le fallé ahí con algo, ¿verdad? Pero dije, tengo que aprender. Entonces la práctica hace al maestro, ¿verdad? Así la palabra de Dios, si tú la pones en práctica, te vas a ir creciendo. Pero si muchas veces tú te consuelas con estar solo aquí, ¿verdad? Con venir, ahora sí cumplir con esto que el Señor te pide, reúnete, no te dejes de congregar, pero no tienes conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Fácil, la gente anda bailando en todo. De repente, por cualquier razón, la gente se va y no sabe uno ni por qué. Entonces, necesitamos nosotros tener un crecimiento, hermanos. Dice en el 2, dice, desear como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermanos. ¿Cuál es la leche espiritual, hermanos? La palabra de Dios, no adulterada. Muchas veces personas predican de una manera, otras predican de otra, hermanos. Hoy día variedad de evangelios hay, hermanos, pero cada día la gente más confundida. ¿Todo por qué, hermanos? Porque no leemos la palabra de Dios, porque desechamos los mandamientos a un lado y la gente todos nos tragamos muchas veces. Amén, amén, ¿verdad? En una ocasión estaba diciendo un pastor que él decía que el diablo se salve. Amén. Pues ¿cómo, hermanos? Entonces tenemos que mirar nosotros, hermanos, qué está hablando la persona y qué realmente, si está hablando la verdad y se compara con lo que dice la Biblia. Entonces aquí les muestra, ¿verdad?, la palabra de Dios, que nosotros tenemos que desear esa leche, hermanos, ese conocimiento de Dios para tener un crecimiento, ¿verdad?, para salvación, hermanos. Si tú no agarras la Biblia, hermanos, ¿cómo vas a ver qué está predicando la persona? Por eso la gente, hermanos, ya anda ahorita sin ese radar, hermanos, porque no hayan para dónde caminar. Y van con un pastor y los explota, porque les vende las bendiciones. Van con otro y les habla de pura prosperidad, y la gente da y no prospera, y dicen pues puras mentiras, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, hermanos. Desear el conocimiento de Dios para que no haya engaño en nuestras vidas, hermanos. Porque el Señor no te engaña, hermano, uno se deja engañar solo. Dice el Señor que en los últimos tiempos vendrán engañadores, y a muchos engañarán, hermanos. Entonces es para cuidar nosotros de nosotros mismos, hermanos, porque la salvación es nuestra, hermanos. La salvación es para cada uno de nosotros. Si tú caminas con cuidado, hermanos, tú vas a saber discernir, hermanos, qué Dios te pide y qué Dios no te pide. Pero si te vas a ir nomás a meter en cualquier lugar, como el testimonio que estaba diciendo la hermana Ana, pidiéndole la guianza a Dios, Señor, necesitamos que tú nos digas en qué lugar podemos meternos. No vamos a decir, porque esa iglesia se mira bien ahí, porque ahí también se mira que danzan, ¿verdad? Voy a ir ahí. No, hermanos, no es así. Tenemos que consultar con Dios, hermanos, para saber dónde nos está poniendo, ¿verdad? Porque el Señor no te va a poner en un lugar equivocado si tú le pides a Él, el Señor. Entonces el Señor te va dando un crecimiento, como dice en Filipenses 1:6, ¿verdad? Que estando persuadidos del que empieza en la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Jesucristo nos dejó su Santo Espíritu, hermanos, para que tengamos ese crecimiento nosotros en la palabra de Dios, en el conocimiento. No podemos consolarnos nosotros con cualquier cosa de lo que pues uno conoce, hermanos. Si vamos a 1 Corintios 3:1, hermanos, y vamos a mirar también allí, Pablo le escribe a los corintios, hermanos. A Corinto, hermanos, era una iglesia grande, una iglesia que pues estaba llena también, Dios los bendijo en abundancia, hermanos. Hay dones que nosotros tenemos que anhelar. Sabemos, hermanos, qué bonito es mirar que cómo trabaja este varón, Oscar, pero ¿cuántos queremos pagar, como dijo él, el precio? ¿Cuántos queremos esforzarnos en ayunar una semana, 15 días, un mes? Moisés ayunó 80 días, hermanos, pero con el Señor, hermanos, la barriga llena diario, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces, hermanos, nos cuesta que someter esta carne a disciplina, hermanos. El cuerpo es mañoso, hermanos. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados y nos pasan miles de cosas por la mente? Ahora no voy, al cabo aquí me bendice el Señor. Sí te bendice, pero te va a bendecir más si te esfuerzas en venir aquí y estás escuchando. Amén. Y dice ahí en Corintios, hermanos, a 3:1, esto no le estaba hablando a nosotros, ¿verdad? Hoy día nos está hablando también pues a nosotros, pero aquí era la carta para los Corintios y dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,
porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo soy ciertamente, soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, dice, ¿no sois carnales? Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanos, esa iglesia donde Pablo, después de 18 meses que estuvo allí hablándoles de quién era Cristo, que la gente no le pertenece al pastor, hermanos. El pastor tiene que enseñar a las ovejas, hermanos, y tiene que llevarlos a un conocimiento. Pero están en ustedes y ponen atención, hermanos, porque uno predica la palabra de Dios. Dice un pastor que tenía una iglesia numerosa, hermanos. Pues esa iglesia son muchos, pero ¿tú crees que todos son salvos? Dijo, eso no me interesa a mí. Eso ya Dios sabe quién va a ser salvo. Porque dice, yo solamente hablo la verdad, que es la que nos hace libres, y a la gente que quiera agarrar el mensaje, la va a agarrar. Pablo, escribiéndole a los Corintios, hermanos, les habla dice, no como a espirituales, sino como a carnales, hermanos. Era gente ya que tenía tiempo allí, ahora sí en esa congregación, pero aún no había un discernimiento, hermanos, y todavía con divisiones, envidias, hermanos. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que tiene que haber una renovación de nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Entonces, hermanos, Pablo cuando escribe esta carta, ¿verdad?, ¿qué ha de haber sentido Pablo cuando le llegan esas noticias de que había tantas divisiones, discusiones por tantas tonterías, hermanos? Que yo soy de uno y yo soy de otro. Es como nosotros aquí, pues yo soy de César. Unos tal vez digan, yo soy del hermano Mario, yo soy del hermano Oscar. Pero ¿quién es uno y quién es otro, hermanos? Cristo es el que dio la vida por ti. Ustedes son de Cristo, no del pastor, hermanos. Entonces, en realidad Pablo les escribe, ¿verdad?, tal vez con dolor, hermanos, exhortando a esa gente, decirle, miren, ¿sabe qué? Tienen que madurar ustedes. No pueden quedarse en ese nivel, sino tienen que hacer las cosas que Dios les pide, ¿verdad? Entonces dice, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, hermanos. Son niños, pero no con un crecimiento, hermanos. Cuando ustedes tienen su niño chiquito, hermanos, hay unas personas que se preocupan porque de repente no crecen. Y por más leche que le estás metiendo ahí, no crecen. Y te llega la preocupación, oye, pues este será enano, ¿qué pasó? Entonces te llega una preocupación, hermanos, ¿qué pasaría si tuviera ya el niño 8 años y con un solo diente, hermanos? Se iba a mirar raro, ¿verdad? Es una sonrisa y nomás con un diente, hermanos. Pero, hermanos, son cosas que nos deben de preocupar. Hay personas, la otra vez al pastor Oscar le dijo, hermano, venga a hacer una oración, dice, porque mi niña ya está grande y no habla. Pues vamos a hablar, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad?, para que Él le diera la guianza. Entonces, esa niña, después de la oración, ella empezó a hablar, hermanos. ¿Qué haríamos, hermanos, si nuestros niños tienen 8 años o 10 años y no hablan, hermanos? Es cosa preocupante, hermanos. Pero ¿cuántos cristianos tienen ya 10 años y no quieren hablar, hermanos? Porque les da miedo, porque nos da, no, es que se va a enojar mi pariente, que se enoje, quien se enoje, tú tienes que hablar la justicia, hermanos. Porque Pedro dice la palabra de Dios, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Pedro, después de estar en el concilio ahí, que fueron azotados él y Juan, ¿verdad?, por hacer una sanidad, hermanos. Empezaron los sacerdotes ahí a prohibirles que hablaran de Jesucristo. Y dice, juzguen ustedes si están en lo correcto. ¿Cómo vamos a dejar de hablar del Señor? Dice, nosotros no podemos de dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído, hermanos. Nosotros que no hemos visto, que no hemos oído. Pero, hermanos, muchas veces nos da vergüenza, hermanos, porque andamos en la carne. Porque dice el Señor que si tú te avergüenzas de Él, Él se va a avergonzar en delante de su Padre y los ángeles. ¿Quién dice amén? Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que callar lo que hemos visto, hermanos. Dios nuestro Señor quiere que nosotros seamos esos mensajeros de las buenas nuevas, hermanos. Que la gente se enoje, pues siempre andan enojados como quiera. Nosotros no tenemos que estar ahora sí diciendo, ¿te vas a enojar o sí te vas a poner contento? Tú lleva el mensaje de salvación y el Señor, hermanos, se encarga de lo demás. Él doma las fieras, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces Pablo, hermanos, en su epístola, ¿verdad?, le dice, di de beber leche y no comida, no vianda, no comida sólida, hermanos, porque no la pueden masticar. Eran personas adultas, hermanos, pero no podían discernir las cosas espirituales. El Señor nos dice que hay personas carnales, hermanos, que muchas personas están en las iglesias, lo bueno que no es aquí.
en muchas iglesias, hermanos, pero tienen 40, 30 años de cristianos, hermanos, y están estancados, hermanos. Se quedaron enanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que crecer, pedirle al Señor, Señor, algo está impedimento a mi crecimiento, ayúdame por favor, necesito aprender más de ti, porque esa es una llenura del Espíritu Santo, hermanos, un gozo, un deleite, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener en la palabra de Dios, hermanos. Pero si nosotros nos consolamos nomás, sí, pues el Señor es bueno, el Señor nos ama, sabemos que nos ama, hermanos, pero tienes que hablar de las cosas más profundas del Señor. Tienes que conocer de la anchura, de cómo el Señor nos ha enriquecido en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces nos muestra el Señor, ¿verdad? Como ahí en el 2, que dice, di de beber leche y no vianda, dice, porque aún no erais capaces, y ni sois capaces todavía, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales. Fíjense, hermanos, una iglesia que ya por tiempo y todavía con esas contiendas, esas divisiones, hermanos. Lo bueno que aquí no está pasando, hermanos, pero el Señor nos previene, ¿verdad? Nos está alertando para, como dijo el hermano Oscar, se va a levantar un rumor de aquí. Van a empezar a calumniar la iglesia, pero hay de aquellos que se enreden en eso. Una vez que invitaron al pastor Oscar a predicar allá para el lado de Winton o de Livingston, fue para allá, hermanos, y él habla lo que el Señor le dice. Dice, hermanos, quieren de Dios y quieren que le revele Dios cómo andan caminando ustedes. Aquí hay mucho adulterio. Y empieza nomás así. Y dijo, y en esta línea está, no aquí, ¿verdad? En aquel lugar. No van a pensar, ya me descubrieron. No, hermanos, yo no descubro nada, ¿verdad? Pero el pastor allí, Dios lo usaba de esa manera, hermanos. Y hermanos, unos que otros se empezaron a salir despacito allí. Han de haber hecho antes de que diga mi nombre. Lo bueno que ya me andaba portando yo bien, ¿verdad? Porque hermanos, necesitas caminar bien con el Señor. Porque el Señor no quiere avergonzar a las personas, hermanos. Pero no podemos estar jugando con lumbre, hermanos. Dice el Señor, no se engañen, Dios no puede ser burlado, hermanos. Si tú andas haciendo cosas malas, tarde o temprano sale a la luz, hermanos. ¿Quién dice amén? Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces el Señor siempre te va diciendo, mira, pórtate bien, camina derechito, mira, ¿qué te cuesta? Mira, es que cuando tú haces el esfuerzo por vivir como Dios te pide, hay bendición, tu familia está bien, hay paz en tu familia, pero cuando empiezas a caminar desviadamente, hermanos, empiezan los problemas y empiezan ahora sí dificultades duras, hermanos. Entonces, allí había muchas personas carnales. Pablo le habló a los corintios, les escribió, ¿verdad? Pero no estaba señalando a todos, hermanos. Ojalá que aquí no haya ni un carnal, ¿verdad? Que todos tengan ese deseo por conocer de la palabra de Dios, porque a lo mejor va a haber el tiempo en que nosotros vamos a ser perseguidos y vamos a tener que dejar nuestros lugares, ¿verdad? Este lugar de oración, y vamos a tener que andar allá afuera, predicando las buenas nuevas. Pero si nunca agarraste la Biblia, ¿qué vas a predicar? El cuento de Calimán, ¿verdad? O las novelas que miras constantemente. Entonces, hermanos, tenemos que hablar nosotros y llenarnos de la palabra de Dios. Eso es para todos, no nomás para ustedes, hermanos, para mí también me toca. Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces en el 3 les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, sois carnales y andáis como hombres, dice. En el 4, porque diciendo uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, soy yo de Apolos, dice, no sois carnales. La división ahí entre las personas. Tal vez unos diciendo como los apóstoles de Juan, ¿verdad? Los discípulos vienen y empiezan allí a querer tener contiendas con los de Jesús. Porque unos sí ayunaban y otros no. Y vienen con Juan y le dicen, mira, ¿sabes qué? Aquel que bautizaste ya anda también bautizando. Y dice, ¿y eso qué? Si para eso fue enviado, ¿verdad? Yo no me tengo que oponer a él, porque él es más grande que nosotros. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Si vamos a la carta de Efesios, hermanos. Efesios 4:11, hermanos. Y fíjense, hermanos, que como el Señor, hermanos, pone todos los medios para que nosotros tengamos ese desarrollo, hermanos, pero tenemos que estar constantemente leyendo la palabra de Dios, hermanos. No podemos dejar la palabra de Dios porque
Dice allí en Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios cuando llama a Josué, hermanos, dice, así como estuve con Moisés, así voy a estar con ustedes, voy a estar contigo. Solamente cuídate de hacer lo que te ha dicho Moisés. Estudia ese libro, ponlo en práctica y todo te va a ir bien. Amén. Y dice allí, hermanos, ¿ya lo tienen? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more hoy, verte cara a cara, mi Señor, y estar más cerca de ti. Queremos ser tu habitación, donde tu presencia more